¿Alto? Entonces más agradecido todavía. Les voy a pedir a que abran su Biblia en Hechos, por favor. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. ¿Todos lo tenemos? El que lo tenga diga amén. Amén. El que no diga misericordia. Ya falta. Hechos 1, capítulo 1, ¿sí? Versículos del 6 al 11. ¿Todos? Amén. Amén. Bien, yo no le voy a pedir. Lenin, porfa, si lo pueden leer. Sí. Da lo mismo que versión tenga. Por si acaso. Versión propia. Claro. Porfa, con voz fuerte y clara. Y pausado. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto hoy. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, es interesante ver este texto, ya que el contexto de la situación era quizá para muchos un poco confusa. En un inicio para los apóstoles un momento desesperado, ya que su maestro se había muerto. Pero en un momento determinado ellos ven que este maestro se les aparece y cumplió la promesa de la resurrección. Entonces, muchas preguntas quizás surgían en la cabeza de estos apóstoles, y no solo apóstoles, sino también los testigos quienes seguían a Jesucristo. Es un contexto bien interesante, ya que tras la muerte de su maestro y su ascensión, venía este proceso que todos conocemos de ir, salir y predicar. Un proceso también en el que comenzaban estas persecuciones, que todos también conocemos. Y es interesante porque quizás los días que comenzaron a tener todos los seguidores de Cristo, no hablamos solamente puntual de los apóstoles, empezaron a ser días claves, días que realmente importaban para ellos. ¿Ya? Hace unos días atrás estaba viendo una película, no les voy a decir qué película porque la verdad es que no era muy masculina, que mejor que dejémosla así, no. Y en el final de esta película, el narrador de la película decía una frase que era más o menos así. La voy a leer porque no la recuerdo. Dice: la mayoría de los días del año son comunes, comienzan y terminan, sin permanecer en la memoria del tiempo. La mayoría de los días no afecta el curso de tu vida. El 23 de mayo era miércoles. Obviamente para el protagonista el 23 de mayo era un día importante, este día miércoles. Y es una frase muy realista, ya que para nosotros la mayoría de las veces nuestros días son simplemente días que pasan. ¿Ya? Quizás muchas veces ni siquiera nos acordamos de lo que hicimos en la semana. Les puedo preguntar a ustedes y la mayoría me va a decir: no me acuerdo qué hice el viernes. Y es verdad, nuestros días pasan. Nuestros días en realidad en nuestra vida no son claves. Gracias a Dios en nuestra vida tenemos días importantes. Días que quedan en nuestra mente, en nuestro corazón. Días gratos y días desagradables. Días que permanecen en la historia de nuestras vidas. ¿Ah? Y podemos tener muchas fechas, quizá nuestro matrimonio, yo no me he casado, la fecha de matrimonio de algunos de ustedes, el nacimiento de algún familiar esperado, el primer día de clase de nuestro hijo, el día de mi titulación, y podemos estar así toda la tarde. Y esos son días clave, como también la pérdida de un ser querido, día importante, pero triste al mismo tiempo. Y de seguro, este día en el que estos apóstoles fueron testigos de lo que el Señor les está diciendo, sin duda cambió sus vidas. Fue un día clave, fue un día importante. Y lo más probable es que a partir de ese día, todos sus días tuvieron un nivel de importancia distinto a los anteriores.
Porque el diálogo que tuvieron con Cristo se tornó distinto. Porque podemos ver en el versículo 6 y 7, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y el Señor les contesta: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Y es curioso ver porque para ellos en ese día ellos estaban a las esperas de algo. Estaban esperando un reino, estaban esperando la venida de algo. Estaban esperando quizá otra de las promesas de Dios que debería cumplirse. Y Cristo, por así decirlo, los para. Y les dice: a ver, un momento, eso a ustedes no les corresponde saber. Ustedes no tienen por qué conocer el calendario celestial, no tienen por qué saber qué día va a venir el Señor, o se va a ir, o cuál fecha va a venir el reino del Señor. Eso a ustedes no les corresponde. Eso a ustedes no está dentro de su responsabilidad. Eso a ustedes no les corresponde saberlo. Y es interesante conocer esto porque eso significa que aún no ha venido el reino del cielo. Por lo tanto, eso significa que nuestros días tienen otras cosas por las que contar. Y ahí es donde el Señor pone un pero, que no está aquí en el texto. Pero es interesante verlo porque en el versículo 8 dice: sí está el pero, perdón, se va a oír. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús le dice: perfecto, a usted no le corresponde saber cuándo viene la venida del reino. Así que tranquilos, eso no está dentro de su conocimiento y no se preocupen por eso. Mi Padre se va a encargar de eso. Pero lo que a ustedes sí les corresponde es que cuando venga el Espíritu Santo, usted tiene una labor importante. Como decía el pastor Carlos, estamos en una serie de mensajes que se llama Factor M, Factor Misión. ¿Ya? Y de real importancia para nosotros conocer lo importante que significa, valga la redundancia, hacer misión como iglesia. No solo como persona ni como individuo, sino como iglesia. Y aquí el Señor les dice: tranquilos, eso a ustedes no les corresponde saber. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Jesús se manda una frase y dice: aquí está hablando de testigos, está hablando de poder, de ciudades, de movimiento, está hablando de un Espíritu Santo. En este versículo Jesús nos está enviando a predicar la buena nueva de que Él resucitó de entre los muertos, de que venció a la muerte, de que la simiente salvadora está aquí cumpliendo su promesa. Está enviando a sus siervos a llevar esta noticia. Y lo interesante de este mandato es el contexto. A grandes rasgos todos podemos conocer los conflictos a nivel de ciudad y país que existían en la época. Conflictos serios y mucho más inestables que los de ahora. Todos conocemos los conflictos que existen hoy en día a nivel ya mundial casi y a nivel también de países. Y obviamente por distintos motivos, gracias a Dios, esos conflictos son mucho más estables que en la antigüedad. En la antigüedad cualquier conflicto podía llevar a una guerra inmediata, podía llevar a un genocidio, llevar a una gran matanza. Entonces los conflictos eran mucho más inestables que los de ahora. Recordemos que en algunos casos ni siquiera era digno relacionarse con alguna persona enemiga de mi país, así como los judíos con los samaritanos. No era una relación muy buena, de hecho prácticamente era una relación negativa. Entonces, lo interesante de esta frase es que el Señor nos manda, Cristo nos manda a predicarle a todas estas personas. Y en ese tiempo Cristo le estaba mandando a judíos a predicar el Evangelio a los samaritanos. Y la verdad es que no es curioso que Cristo te envía a predicar a personas que no te aman. No es curioso que Cristo envía a predicar su resurrección a personas que no te aman. ¿Por qué? Recordemos que Él fue el principal rompedor de esquemas en su época. Él fue el que se sentó a comer con prostitutas. Él fue el que se relacionó con publicanos. Él fue el que se relacionó con la peor calaña de la época. Entonces Cristo es el mayor rompedor de esquemas. Y así como Cristo es el mayor rompedor de esquemas, también te está pidiendo a ti que rompas esos esquemas. Y te está enviando a predicar hasta los confines de la tierra. Y también te está enviando a predicar a los confines de la tierra a estas personas que eran los judíos, sin importar la raza o la etnia o el gentilicio de estas personas. Pero antes de seguir con esta parte, volvamos a la primera parte del versículo. Dice en el versículo 8, Jesús nos dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué clase de poder? ¿Vamos a poder volar? ¿O lanzar tela de araña? ¿O quizás vamos a atravesar pared? Es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de poder. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de poder, es poder volar, poder tener superfuerza, o poder hacer una armadura que me proteja de todo y poder salvar a la gente de los malos. Y la verdad es que Jesús no se refiere a ninguno de estos poderes.
Él habla de algo real, algo que verdaderamente existe sobre nosotros, que está en nosotros. No está hablando de un imaginario, tampoco nos está dando esperanza de nosotros ser los salvadores del mundo. Cristo no está creando una maqueta imaginaria en la cual nosotros nos desempeñemos como miembros de la Liga Superior. Cristo no está hablando de explosiones ni de personas que sobresalgan de las otras. Cristo está hablando de algo mucho más simple y que es real. Él cuando habla de que recibiremos poder, se refiere al poder del Evangelio. Un poder que sí existe de verdad. Algo que está en los hijos de Cristo. Que quienes creen en Él conocen que es un poder que verdaderamente salva a las personas. ¿Y por qué? Porque este poder es el Evangelio de nuestro Señor. Esa palabra que salva la vida de las personas. Es la verdad respecto de quien murió en la cruz por nosotros. Eso es verdadero poder. Porque es un poder entregado por Cristo a sus hijos. Para que su resurrección sea predicada. Para que su triunfo en la cruz sea enseñado. Para que su amor sea llegando a todos sus corazones que le necesitan. El poder del Evangelio es un poder que verdaderamente salva vidas. Porque trae consigo el amor de Cristo. Porque cuenta la obra salvadora de Dios. Dime si eso verdaderamente no es poder. Dime si eso verdaderamente no es poder por llevarle a una persona que está desesperada, angustiada, triste, solitaria. Dime si no es más poderoso llevarle la palabra que Jesucristo les predicó en su época. Y decirle, ¿sabes que Cristo te ama? Cristo murió por tus pecados. Cristo se entregó en la cruz por ti. Cristo sufrió el abandono de su Padre en la cruz por ti para que tú vivieras y puedas gozar con Él la vida eterna. Dime si eso no es poder verdadero. Dime si eso no es poder que pone una sonrisa no solamente en la vida de la persona, sino en el corazón de la persona. Y llena el corazón de la persona. Dime si eso no es poder de verdad. El versículo 8 también tiene una segunda parte. Y dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la verdad es que para nosotros la frase de ir y predicar hasta los confines de la tierra es normal. Es común y silvestre. Todos los que hemos estado en la iglesia desde chicos se nos enseña eso. Ahí, predicar. Vaya. El Señor nos mandó a predicar, para allá vamos. De allá somos. Tenemos que ir, tenemos que predicar. A toda persona que se nos puso por delante, de todas las formas posibles. Estamos acostumbrados a eso. El problema es que el Señor lo dijo en un contexto interesante, como les decía. Lo dijo a personas que no estaban acostumbradas a relacionarse con otras personas. Que gozaban quizás de una exclusividad. Y aquello era el pueblo escogido. Ellos tenían la relación principal con el Señor. Gozaban de la bendición directa de su Señor. Pero así como Cristo fue Él el principal rompedor de esquemas, reclama de sus hijos, quienes creían en Él, que rompieran también los esquemas. Y fueran a todo lugar a predicar su palabra. A predicar la palabra del Señor de que Él resucitó. Como iglesia. Recordemos que en Hechos se están formando, comenzando a formar las primeras iglesias. Los apóstoles van con ese objetivo, de hacer iglesia. Los enviados de Jesús van con ese objetivo, de hacer iglesia. Y ya estamos partiendo con algo que era totalmente inconcebible para la época. Ir a predicar a personas que no pertenecían al pueblo original del Señor. Pero Cristo abre estos parámetros y nos dice, no me importa tu raza, no me importa tu frontera, no me importa tu patria. Predícale mi palabra a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Camina y predica, anda y predica. Así como Jesús nos habla de que no nos corresponde saber los tiempos del Padre, así como Jesús también nos habla de ir y predicar hasta los confines de la tierra, Cristo nos da una esperanza. Los versículos 9 al 11 dicen así. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús en este momento estaba cumpliendo una de sus promesas. ¿Y qué tan importante puede ser para su iglesia que Cristo cumpla la promesa de la ascensión, de la venida del Espíritu Santo, de su muerte y resurrección? Bueno, la verdad es que cada una de estas promesas es de suma importancia, ya que la iglesia tiene esperanza en él.
Y la iglesia que está en misión predica estas promesas, que tienen que ver con la salvación de las personas. La iglesia predica el nacimiento de un Salvador, del ministerio de ese Salvador, de la muerte de ese Salvador, de la resurrección de ese Salvador, de la ascensión de ese Salvador, del amor que este Salvador tuvo por sus hijos, a tal punto que se entregó por ti y por mí en la cruz. Y la verdad es que la iglesia debe de creer en estas promesas. O sea, Cristo viene otra vez. ¡Qué felicidad, qué alegría! Cristo viene de nuevo, va a venir por ti y por mí, y nos va a llevar con Él y vamos a poder tener vida eterna. La iglesia tiene que creer en estas promesas, y tiene que no solamente creer, estar feliz y contenta, y no solamente estar feliz y contenta, sino que entregar esta felicidad a otras personas. Ir por el mundo, Cristo viene. Pablo tenía un concepto de que Cristo venía mañana, y eso lo movía a predicar la palabra del Señor de manera constante, sin descanso, aún cuando estaba afligido de predicar la palabra. Porque Pablo sabía que Cristo iba a venir. Y él estaba contento y feliz y quería compartir esa felicidad con todas las personas que él conocía. ¿Por qué tú y nosotros no podemos hacer eso como iglesia? ¿Por qué a ti y a mí nos cuesta tanto poder llevar esta palabra, esta felicidad, esta alegría? ¿Por qué muchas veces somos egoístas? Y no compartimos esta felicidad, este descanso, esta alegría con personas que lo necesitan. No quiere decir que tú y yo lo necesitemos, porque lo necesitamos. Necesitamos tener esta satisfacción y esta esperanza de que Cristo va a volver de nuevo por mí. Pero ¿por qué no podemos ser generosos y predicar esta felicidad y esta alegría a las personas que están afuera, desamparadas, angustiadas, sin esperanzas? Y muchas veces ni siquiera están así, sino que creen que llevan una buena vida, porque tienen un buen pasado, porque tienen un hogar, porque tienen una casa, un perro, 2 hijos y un auto para mí y para mi esposa. Eso no significa que esa persona es feliz. Pero nunca lo vas a ver si estás sentado en tu iglesia, cómodamente disfrutando de tu felicidad. ¿Por qué no compartimos esta felicidad como hijos que somos de Dios? Y recordemos que siempre nosotros decimos, yo amo al Señor, pero muy pocas veces lo imitamos. Y Él renunció a sí mismo, bajó a esta tierra, se mezcló con pecadores y trajo la buena nueva, cumplió sus promesas, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día, cumpliendo nuevamente su promesa. Le dijo a sus siervos, vayan y prediquen. No quiero personas estáticas, no quiero personas inmóviles, no quiero personas miedosas, quiero personas que prediquen mi palabra. Y la verdad es que ninguno de nosotros nace sabiendo cómo predicar, cómo llevar el evangelio. Y nos queda claro, hace una semana fuimos a entregar tratados y muchos quedamos cortos porque nos daba vergüenza acercarnos a las personas, porque no sabíamos cómo abordar a las personas, porque no teníamos idea de cómo presentarnos. Y eso es una muestra clara de que nosotros, como hijos de Dios, no nos estamos acercando a la gente, no nos estamos llevando la palabra del Señor a la gente. Pero si empezáramos a imitar al Señor, y empezáramos a ir, y comenzáramos a ir, a hablar de las personas, no solamente con un tratado en la mano, sino en el trabajo, en el metro, en el taxi, en la micro, en la panadería, en el negocio. Si empezáramos a tener un poquito el concepto que Cristo tenía, de predicar esta buena noticia a las nuevas personas, sería mucho más fácil predicar directamente el Evangelio del Señor. Pero recordemos una cosa, el Evangelio del Señor no se trata solamente de entregar un tratado de decirle Dios te bendiga. El Evangelio del Señor se trata de llevar una vida de amor, una vida de culto. Y la iglesia tiene que entender eso. El factor misión no solamente significa ir a hacer una actividad evangelística. El factor significa que mi vida debe ser una vida de misión, de entrega, de pasión, de amor, de renuncia. No estamos predicando cualquier cosa. No estamos vendiendo seguros. No estamos vendiendo una empresa. Llevamos con nosotros la palabra que salva vidas. Llevamos con nosotros el Evangelio de Cristo. Nosotros reconocemos que murió por mí, por cada uno de nosotros. Lo sabemos. Pero hay gente que aún no lo sabe.
y que necesitas saberlo. Y Cristo por eso te dice a ti, anda. Porque si no vas, quizás puede ir otra persona, quizás puede llegar sola a la iglesia, pero tú vas a compartir esta alegría, vas a crecer, vas a madurar, vas a glorificar al Señor. Cristo te dice, levántate y predica esta felicidad. Que Él vuelva debe alegrarnos. También debe motivarnos a llevar esa alegría a otros. El cumplimiento de estas promesas, así como el Señor subió a los cielos, así como que Él vendrá a su pueblo, así como que Él vendrá por segunda vez. Una iglesia que no crea en estas promesas, una iglesia que no predica estas promesas, una iglesia que no predica el Evangelio de Cristo, no es una iglesia en misión. Quizás es una iglesia que está estática, una iglesia triste. El Señor tiene hijos felices y contentos, porque saben que Él vendrá a buscarlos de nuevo. Amén. Y así va a ser. Porque Él vino, Él murió y resucitó. Y plenamente confío en que Él va a volver. Y si es así, prediquemos el Evangelio del Señor. Y prediquemos esta buena noticia de que al final del día tenemos una esperanza de vida. No de muerte, no de cumplimiento, no de autosatisfacción, no de condicionamiento, sino esperanza de vida eterna. Compartámosla con la gente que necesita esa esperanza, que necesita esa nueva forma de vida, que necesita renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Reaccionemos, hermanos. Vivamos como iglesia en misión. Vivamos una vida de misión. Alegrémonos, confiémonos en el Señor, regocijémonos en Él y prediquemos su palabra sin cansancio, sin temor. Y despreocupémonos por los días venideros. Sabemos que Él va a venir, no sabemos cuándo, no nos interesa saber cuándo viene, sabemos que viene. Amén. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es tiempo de predicar la palabra del Señor, es tiempo de llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Y sabemos que Él va a volver. Entonces, confiemos en Él y gocémonos en Cristo Jesús, predicando su palabra a toda criatura, sin discriminar, sin temer y sin duda. ¿Oremos? Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres claro, tú eres simple. Tú no estás pidiendo grandes responsabilidades, Señor. Tú no estás pidiendo de grandes personajes, Señor. Tú estás disponiendo de tus hijos, personas a las que tú escoges y que capacitas, Señor, para enseñar y predicar tu palabra. Tú no nos estás pidiendo que nosotros sepamos, Señor, cuál es la fecha en la que tú vienes. Tú nos estás diciendo simplemente que prediquemos tu palabra, Señor, hasta el fin del mundo. Tú nos estás diciendo que tengamos esperanza, Señor, en tu segunda venida, porque así va a ser, y que por lo tanto prediquemos esta promesa. Tú nos estás diciendo, Señor, que prediquemos tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites compartir la alegría de la salvación con la gente que lo necesita. Gracias, Padre, y te ruego que dejemos de buscar excusas, Señor, para predicar tu palabra. Permítenos tomar carta en el asunto, Señor. Y te ruego que no nos sueltes, Señor, porque solo no podemos predicar tu palabra. Pido que tú nos sostengas, Señor, y seas tú, Señor, que nos utilice para predicar tu palabra. Sin importar dónde estemos, sin importar quiénes seamos, Señor. Te lo ruego en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.